Bienvenido a nuestro Historias del Camino, un espacio para quienes disfrutan de relatos para escuchar. Cualquier semejanza con hechos reales es pura coincidencia. Y si alguna vez viviste algo parecido, mándanos tu historia por correo electrónico. Quién sabe, tal vez tu experiencia sea la próxima en ser contada aquí. Tengo 38 años y trabajo como guardia nocturno en un depósito de materiales eléctricos en Kansas, a varios kilómetros del pueblo más cercano. Este lugar parece haber sido olvidado por el mundo. Carreteras rectas, campos secos y largas, cercas de alambre de púas separando el galpón de la nada. El lugar solo funciona de día. Por la noche, soy solo yo. La radio y el sonido del viento golpeando las paredes metálicas del edificio. La instalación tiene 6 almacenes y una pequeña oficina con ventanas blindadas, donde me quedo monitoreando las cámaras y haciendo el control de rondas. El dueño invirtió en cámaras, pero el sistema se congela constantemente. A veces incluso el generador falla y las luces externas parpadean. Cuando eso pasa, la oscuridad allá afuera parece tener vida. Era una noche despejada, pero con ese aire seco que se te pega en la garganta. Todo estaba normal, hasta donde la rutina lo permite. Hice la primera ronda con calma, revisé candados, portones, todo en orden. No pasó ni un solo auto por la carretera durante horas. Silencio absoluto. Y eso ya incomoda por sí solo. En la tercera ronda fui hasta la cerca del fondo. Hay un tramo ahí donde la maleza alta impide ver bien. Alumbrando con la linterna entre los alambres, vi algo que me congeló por un par de segundos. Había una parte de la cerca que parecía suelta, como si alguien hubiera tirado fuerte de los hilos. Me quedé mirando, tratando de entender si era solo desgaste o si alguien había intentado entrar. Volví a la oficina. Lo anoté en el reporte y llamé al gerente. Me dijo que solo me mantuviera alerta, que no debería haber nadie por ahí. Pero la idea ya no me salió de la cabeza. Más tarde, revisando las cámaras, noté un movimiento extraño cerca del galpón número 4. La imagen era oscura, pero se alcanzaba a ver una sombra cruzando rápidamente detrás de un contenedor. Parecía una persona. Repetí la grabación unas 3 veces, pero el sistema se trabó. Reinicié y la cámara volvió completamente en negro. Tomé la radio e intenté contactar con la base en Dodge City. Solo ruido. Sin respuesta. Agarré la linterna y fui hasta el lugar. El contenedor seguía ahí, pero había huellas frescas en la tierra. Y más. Una cuerda delgada, enrollada, en la reja lateral, como si alguien la hubiera usado para subir o tirar de algo. Sentí un escalofrío subir por la espalda. Alumbré hacia todos lados, pero no había más que maleza, silencio y el crujir del metal movido por el viento. Me quedé un rato ahí, esperando ver movimiento. Nada. Al regresar, escuché un ruido seco en el lateral del galpón. Un golpe sordo. Corrí hasta ahí. Al doblar la esquina vi una silueta parada a unos 30 metros. Un hombre. Ropa oscura. Me miró, pero no corrió. Solo se dio la vuelta y desapareció entre las sombras. Regresé a la oficina y cerré todo. Agarré el tubo de hierro que dejamos apoyado junto al armario y me senté en silencio, intentando entender lo que acababa de pasar. La radio seguía muda, las cámaras fallando, el corazón acelerado. Un rato después escuché pasos en el pasillo exterior, pasos lentos, arrastrados. No salí corriendo a ver, solo tomé la linterna y me acerqué a la puerta. Me agaché. Intenté escuchar mejor. Los pasos se detuvieron. Me quedé así por minutos, escuchando solo el sonido de mi propia sangre en los oídos. Cuando finalmente me atreví a abrir la puerta, no había nadie. Pero colgando de la manija exterior había algo. Un trozo de tela sucia,
enrollado con un alambre de cobre. Eso no era una casualidad. Regresé. Reforcé la puerta con una barra metálica y esperé a que amaneciera. Apenas volvió la señal, llamé al sheriff del condado. Le conté todo. Mandaron una patrulla a media mañana. Los agentes inspeccionaron el perímetro y encontraron un tramo de la cerca cortado con alicate, justo donde la había visto floja antes. Por las huellas, alguien había estado rondando el lugar durante días. Encontraron ropa escondida bajo una pila de neumáticos, junto con una botella de agua y un cuchillo pequeño de caza. Era cosa de alguien que estaba huyendo o escondido, alguien acostumbrado a dormir en el suelo. Uno de los policías me llamó aparte y me dijo que, semanas antes, hubo una fuga en una prisión estatal. 2 reos se escaparon, y uno de ellos era electricista, con historial de invasiones y comportamiento violento. Desde entonces, aumentaron el número de rondas y colocaron una nueva alarma externa, pero yo sigo aquí, turno tras turno, esperando que el silencio muestre de nuevo lo que esconde. ¿Y lo peor? Hace unos días paré en una tiendita de carretera, camino a casa. Iba a comprar cigarrillos. En la caja, mientras pagaba, vi a un hombre salir del baño del fondo. Me miró, solo por un segundo, pero fue suficiente. Esa mirada no se me olvida, la misma que me encaró en la oscuridad detrás del galpón. Sonrió, breve, contenido, como quien guarda un secreto, y se fue. Subió a una furgoneta blanca sin placas y tomó la carretera. Hasta hoy, lo que me atormenta no es lo que pasó aquella noche, es lo que casi pasó. Conduzco camiones desde los 22 años. Ya recorrí este país de punta a punta. Desde Nebraska hasta el sur de Texas, he dormido en todo tipo de lugares. Gasolineras, patios de carga, acotamientos, entradas de ranchos. La carretera te enseña a dormir con un ojo abierto. Nunca confíes al 100% en el lugar donde decidiste parar. Ese fin de semana, estaba transportando piezas de tractor, saliendo de Garden City, Kansas, rumbo a Lubbock. Un recorrido tranquilo, sin nada fuera de lo común, pero el motor empezó a calentarse después de varias horas bajo el sol que partía la tierra. Nada grave, pero suficiente para que yo decidiera parar antes del anochecer. Encontré una gasolinera pequeña, de esas que quedan fuera de la carretera principal. Un letrero viejo parpadeando, Open, una bomba sin techo y una tienda iluminada con luz amarillenta. No había ningún otro camión por ahí, solo una pick-up azul estacionada de lado que parecía abandonada. Aparqué frente a la tienda. Fui por un refresco y a preguntar si podía quedarme esa noche. El encargado era un tipo de hablar lento, rostro apagado, sin mucho ánimo. Me dijo que sí, mientras no bloqueara la bomba. Le agradecí. Volví al camión y me estacioné en un costado del terreno, cerca de una plantación de maíz alta que rodeaba todo por atrás. La noche cayó seca. El cielo estaba limpio, pero el calor seguía pegado a la piel. Dejé una rendija abierta en la ventana. Me acosté en la cabina y traté de dormir. Pero había algo raro en el aire, una sensación ácida en el estómago, de esas que no tienen explicación lógica, solo se sienten. Me despertó un chasquido. No sé cuánto tiempo había pasado, pero el motor ya estaba frío. El sonido fue apagado, como si algo hubiera caído al suelo. Esperé. Nada más. Me incorporé un poco, miré por la ventana, y ahí lo vi. Una silueta moviéndose cerca de la pick-up azul. No era el encargado, era alguien más delgado, encorvado, con una mochila en la espalda. Caminaba despacio, observando. Llegó hasta el costado de la tienda, se detuvo, miró hacia los camiones. En este caso, solo el mío. Me agaché un poco, dejando solo los ojos al nivel de la ventana. Él se alejó. Pensé que se había ido. Fue entonces cuando sentí, y no escuché, que algo andaba mal a mi lado.
Había alguien muy cerca del camión. Un sonido sutil, una respiración baja. No encendí la luz. Solo estiré el brazo hasta el destornillador que siempre dejo en la cabina y me quedé quieto. El sudor corría lentamente por el cuello. Y entonces, por el rabillo del ojo, vi que la manija de la puerta del pasajero se movió, solo una vez. Muy despacio. Contuve la respiración. Me quedé congelado. Afuera, alguien intentaba abrir la puerta, sin hacer ruido, sin apuro, como si pensara que yo estaba dormido. Solté un gruñido seco, fuerte, como una advertencia. La manija se detuvo. Silencio total. Varios segundos. Luego escuché pasos rápidos yendo hacia la parte trasera del camión. Esperé un poco más. Respiré hondo y encendí los faros de golpe. Nada al frente. Bajé del camión con el destornillador en la mano y el celular en el bolsillo. Rodeé con cautela, la linterna iluminando el suelo de tierra. Detrás del camión solo había huellas leves y la lona de la carga movida. Alguien había intentado levantar la parte trasera. Corrí de vuelta a la cabina, cerré todo, encendí el motor y moví el camión más cerca de la tienda. Dejé los faros encendidos, apuntando directo al maizal. Unos minutos después, vi una sombra alejándose, metiéndose entre las plantas. Un hombre con mochila, el mismo físico de antes. Se perdió entre las hojas como si ya conociera el camino. Esperé a que amaneciera. No cerré los ojos. En cuanto hubo luz, le avisé al dueño de la gasolinera. Revisó las cámaras, pero adivina qué, la que cubría el lateral de la tienda llevaba fallando varios días. Dijeron que solo era un vagabundo. Puede ser, pero un vagabundo que intenta abrir camiones ajenos por la noche no está buscando ayuda. Lo que más me incomoda no fue que intentara meterse, fue el tiempo que se quedó ahí, parado, al lado de mi puerta, respirando en la oscuridad, sabiendo que yo estaba adentro y sin ninguna prisa. La semana siguiente, mientras llenaba el tanque en amarillo, escuché a 2 camioneros hablando de un tipo sospechoso que se escondía en cultivos cerca de estaciones pequeñas. Mencionaron a un prófugo de Colorado acusado de intento de homicidio. La descripción: delgado, barba rala, mochila gastada. Nadie lo atrapa porque solo aparece en lugares donde nadie está mirando. Desde aquella noche, nunca más duermo con la ventana abierta. Y siempre dejo el pie cerca del freno de mano. Porque hay gente por ahí que no necesita un arma para darte miedo. Solo necesita saber dónde estás y esperar. Y hasta el día de mi homininomecet hoy, lo que me perturba no es lo que intentó hacer, es lo que pudo haber hecho. Tengo 22 años y estudio ingeniería mecánica en Wichita, Kansas. Ese fin de semana volvía de visitar a mi madre en el interior de Oklahoma. Iba solo por la carretera. Se suponía que era un viaje de 3 horas, sin apuros, solo música en Maine, la radio y el horizonte por delante. Pero a unos 60 kilómetros de la ciudad, el auto empezó a fallar. El tablero parpadeaba, el motor perdía fuerza. Me orillé, abrí el capó, revisé los cables que mi padre siempre me decía que checara, pero no entendí nada. No había humo, ni olor raro. Simplemente, el motor se murió. Intenté encenderlo. Nada. Y para empeorar, la señal del celular apenas si marcaba una barra inestable. Decidí esperar un rato, pero el tiempo pasó. El sol empezó a bajar y ningún coche redujo la velocidad para ofrecer ayuda. El poco movimiento eran camiones que pasaban de largo, como si yo no existiera. Vi en el GPS que había una parada de camiones a unos 2 kilómetros. Decidí ir caminando. Llegué con la camiseta empapada de sudor y las piernas doliendo. El lugar era el típico truck stop de carretera. 2 surtidores de diésel, una cafetería con luces blancas medio amarillentas
y un galpón al lado con un cartel torcido que decía «Mechanic on Duty». Pero estaba apagado, portón cerrado, ni rastro del mecánico. Entré a la cafetería para intentar cargar el celular y pedir ayuda. Una mesera de mediana edad, simpática pero con cara de agotada, me dijo que el mecánico solo regresaba al día siguiente. «Vas a tener que esperar, cariño», me dijo, sirviéndome un refresco tibio. Conecté al Wi-Fi del lugar. Logré avisarle, a mi madre y a un compañero de la universidad. Me pidió que no confiara en nadie, que solo esperara a que amaneciera. Me quedé ahí hasta que cayó la noche por completo. La mayoría de los camioneros que habían parado ya se habían ido. Quedaban solo dos viejos con pinta de dormir en sus propios camiones, y un hombre más joven, sentado en la esquina, de espaldas a la puerta, con una chaqueta marrón, sucia. Cerca de las 9 de la noche decidí salir a revisar el auto, a ver si alguien podía remolcarme. Fue entonces cuando él me siguió, el hombre de la chaqueta. «Oye, chico, ¿el coche que está parado en la curva es tuyo?», preguntó con voz grave y arrastrada. «Sí, es mío. Se averió hace unas horas». Miró hacia la carretera como calculando algo. Luego volvió a mirarme con una sonrisa sutil. «Puedo echarle un vistazo, si quieres. Trabajo con motores. Sé cómo fallan esos modelos más nuevos». Me quedé en silencio. Algo en su tono me bloqueó. No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Me miraba demasiado. No a los ojos. Al cuerpo. Como quien analiza al otro. «Estoy bien. Ya pedí ayuda». Respondí, rápido. «Sí, pero aquí casi no hay señal», contestó, aún con esa sonrisa fija. «La conseguí. No hace falta». Dio un paso hacia mí. Sentí el corazón acelerarse. «Solo intento ayudar. Hay gente muy desagradecida en este mundo». La forma en que lo dijo no era solo molestia, era una amenaza disfrazada. Un recordatorio de que ahí, en esa carretera, a esa hora, yo estaba solo. «Te lo agradezco, pero en serio, todo está bajo control», respondí firme, sin retroceder. Nos quedamos mirándonos unos segundos. Luego, soltó una risa corta, sacudió la cabeza y se dio la vuelta. Caminó lentamente hasta el fondo de la cafetería. Luego se perdió en la oscuridad del estacionamiento. Vi su silueta desaparecer detrás de una fila de camiones. No volvió a aparecer. Regresé adentro con la mano temblando. Dormí ahí mismo, en un banco pegado a la pared. Me despertó la mesera, ya de mañana. El mecánico había llegado. Remolcó el auto. Era la bomba de combustible. La cambió y quedó listo. Volví a casa. Intenté olvidar lo que había pasado. De verdad lo intenté. Pero unos 4 días después, una tarde cualquiera, vi el titular en el diario local. «Fugitivo recapturado, tras 2 semanas de escape. Detenido por cargos de agresión, robo y tentativa de secuestro». La foto me congeló. Cabeza rapada, ojos hundidos y la misma chaqueta marrón. Era él. El artículo decía que se había escapado de un traslado penitenciario en Colorado. Desde entonces, se movía pidiendo aventones o subiéndose a camiones detenidos. Lo atraparon a menos de 100 kilómetros de donde yo me había quedado esa noche. Ese hombre me ofreció ayuda. Desde entonces, cuando alguien me pregunta por qué desconfío tanto de los extraños, contesto sin rodeos. Porque hay noches que no terminan en tragedia, por un pelo. Y lo que me asusta no es lo que pasó, es lo que casi pasó. Hoy tengo 27 años, pero hay un recuerdo que todavía me persigue, como si hubiera pasado ayer. Yo debía tener unos 11 años, y en esa época mi padre aún trabajaba como camionero en el interior de Missouri. Él era mi héroe, de esos padres que no hablan mucho, pero que cuando te miran, te transmiten seguridad incluso en el silencio. Cada vez que regresaba de un viaje,
Pasaba por la gasolinera de la esquina de casa. Ahí era donde llenaba el tanque antes de ir al garaje de la transportadora, a unos 15 minutos de distancia. Me encantaba cuando me dejaba acompañarlo. Me subía con él a la cabina, con sus brazos quemados por el sol, apoyados en el volante, contándome historias de la carretera y de los lugares que había visto. Era nuestro momento. Solo él y yo, en la inmensidad de la cabina, con la radio soltando alguna canción vieja y el olor a diésel mezclado con el perfume barato que usaba para tapar el sudor. Pero hubo un día en que todo eso se rompió. Estábamos saliendo de la gasolinera al final de la tarde. Lo recuerdo como si fuera una foto. Cielo anaranjado, aire caliente y denso. Yo iba en el asiento del copiloto, riéndome de una historia tonta que él contaba. Ya estábamos en la calle lateral cuando un coche oscuro se cruzó de golpe frente al camión. Mi padre pisó el freno con fuerza. El camión tembló por completo. 2 hombres bajaron. Uno fue directo al lado de mi padre. El otro vino hacia el main 900 mío. Golpeaban las puertas con desesperación, gritando. Estaban nerviosos, sudados, y uno de ellos sacaba algo de la cintura. El instinto de mi padre fue inmediato. Cerró la puerta con seguro, me gritó que me agachara y metió reversa con todo. El camión dio un tirón violento. Los hombres gritaban. Uno golpeó la puerta del conductor con una pistola. Yo temblaba. No entendía qué estaba pasando. Solo sentía el calor subiendo por todo el cuerpo, el llanto atorado en la garganta. Mi padre volvió a acelerar. Giró bruscamente y metió el camión en una calle angosta por la que, sinceramente, pensé que no pasaría. El chirrido de los neumáticos en el asfalto, el sonido metálico de algo golpeando la carrocería y el rostro de mi padre, concentrado, sudado, sin pestañear. No dijo nada, ni siquiera para calmarme. Solo conducía, como si el mundo dependiera de eso. Llegamos al garaje de la empresa y cerramos el portón apenas entramos. Me sacó de la cabina y me abrazó fuerte. Solo entonces me derrumbé. Lloré hasta quedarme sin aire. Él también temblaba, pero no quería que yo lo notara. Después vino la policía. Hicieron preguntas. Nunca atraparon a los hombres. Dijeron que eran sospechosos de asaltar camiones al final de sus rutas. Sabían que muchos conductores paraban, siempre en la misma estación. Solo estaban esperando. Nunca más le pedí acompañarlo. Él siguió manejando algunos años más, pero algo cambió. En su mirada, en la forma de pisar el acelerador, en el silencio entre una curva y otra. Y yo aprendí temprano que la seguridad no es la ausencia de peligro. Es solo la ilusión de que el peligro no te está mirando. En ese momento, hasta hoy, cuando paso por estaciones de servicio en la carretera, el corazón me late más fuerte, porque lo que me marcó no fue lo que pasó, fue lo que casi pasó. El miedo más peligroso no grita, espera, y cuando te das cuenta, ya estaba ahí, justo al lado de tu puerta. Comenta, miedo, si alguna vez viviste algo parecido. Deja tu like y suscríbete, porque todos los días ocurren nuevas historias, y casi todas suceden en el camino.